Hola amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy retrocede de los 44.000 a los 40.200 dólares. Vemos como en solo 5 minutos el precio de Bitcoin ha retrocedido un rango de 2.000 dólares. Esto se da mucho por las liquidaciones. Los traders que tenían posiciones apalancadas se cierran y hacen que el precio caiga en cascada. Cuando se dio ese retroceso por primera vez a los 40.600 dólares, se recuperó rápidamente, pero a este momento ya vuelve a retroceder. Entonces, aquí vamos a hablar rápidamente de lo que se puede esperar del precio de Bitcoin al corto plazo, teniendo en cuenta, mañana se publica el IPC en los Estados Unidos, el miércoles habla Powell, pero recuerde que los mercados se adelantan. Incluso si vamos a ver el sector accionario, hoy las acciones de gran capitalización en los Estados Unidos retroceden en algo. En Bitcoin el movimiento se hizo expansivo, ya le voy a mostrar por cuáles liquidaciones y de qué tamaño. Pero hay que identificar que estamos a un mes de que se autorice el ETF y por ende yo voy a mostrar simplemente, no como recomendación, pero sí voy a hacerlo, a mostrar mi posicionamiento en este momento y muchos concluirán si es oportunidad o no de colocar un largo, de comprar Bitcoin. Eso sí, haciendo salvedad de este retroceso que si lo medimos desde los 44.800, los máximos anuales, bueno, hemos retrocedido casi un 10%. Por ende, vamos a repasar de lo que se espera también desde los pools de liquidaciones y ese gap que se tiene por allí abajito de donde nos encontramos, a ver si con esta semana y posibles noticias negativas el precio de Bitcoin vaya allí. Entonces, lo que están observando es el precio de Bitcoin en velas de 5 minutos. Y vemos cómo de forma reciente a Bitcoin solo le tardó 5 minutos para ir de los 42.700 dólares a los 40.600. Eso es un retroceso del 4.7%. Luego de ello se recuperó rápidamente en esos mismos 5 minutos a la zona de los 41.700 dólares. Eso es un 2.3% arriba. Y lo que hay que decir es que en esos 5 minutos se liquidaron posiciones de alcistas, sobre todo por alrededor de 36.000 Bitcoin. Esos son 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué suceden esos movimientos tan violentos? Lo que están viendo aquí en verde es la cantidad de posiciones abiertas alcistas y bajistas. ¿Qué observamos? Que esta montañita en verde cuando más alto llegó, por ejemplo, fue aquí en abril de 2021 cuando llegamos a los 64.000 dólares. Cuando empezó a bajar, bueno, hubo una corrección. Ojo con ese dato. Nuevamente por aquí en los máximos de 2021 también llegó esta montañita a tener la mayor cantidad de posiciones abiertas. Como ven, casi 23.000 millones de dólares en posiciones abiertas entre largos y cortos, y también cuando empezó a caerse pues retrocedió el precio de forma dramática, que es lo que observan en la línea amarilla. Recientemente nos hemos estado recalentando, pero desde mi perspectiva aún esto le queda camino para calentarse aún más. Lo que estamos viendo desde mi perspectiva es este tipo de retrocesos que suelen sacudir a las manos débiles y sobre todo a los que tienen posiciones apalancadas. Como se tienen que liquidar Bitcoin para cerrar las posiciones, por eso es que se dan estos movimientos tan violentos en solo 5 minutos. Ahora, cambiémonos de velas de 5 minutos a velas semanales. ¿Qué es lo primero que tenemos que decir? Que llevamos 8 velas en verde, 8 velas alcistas. Esto no pasa desde 2017. Que venga un inicio de semana correctiva es aceptable. Veremos cómo cierra la semana. Yo he dicho que este primer movimiento alcista de Bitcoin hacia el ETF es muy similar a lo que observábamos aquí con el incremento de 2020, principios de 2021, donde hay que decir que allí las correcciones que se dieron para ir de los 10.000 arriba de los 60.000 dólares fueron estas 5 principalmente. La más grande fue de un 31%. Este tipo de corrección yo lo esperaría, pero después del ETF, no antes. La corrección actual que estamos viendo, medida de máximos, aquí los 44.000 a los 40.600 dólares,
pues es de un poco más del 9%, no alcanza el 10%. Similar, por ejemplo, a esto que veíamos al principio de ese movimiento alcista. Pero bueno, con Bitcoin no sabemos y este tipo de correcciones son normales. Yo lo que puedo decir es que he aprovechado este retroceso para colocarme otra vez en largo alcista en Quanfury. Ya les voy a mostrar. Y para cerrar con el tema de los liquidados y el por qué el movimiento tan brusco, bueno, pues lo que estamos observando aquí en verde son la cantidad de posiciones que se cerraron y fueron por más de 3.200 millones de dólares. Eso es algo así como unos 80.000 Bitcoin durante ese retroceso de los 44.000 dólares a los 40.000. Por otro lado, ¿qué están haciendo uno de los grandes impulsores durante las últimas semanas del precio de Bitcoin? Pues lo vemos en esta gráfica. En azul el precio y en verde las tenencias de los inversionistas a través de los fondos de inversión. En este momento ya completan más de 884.000 Bitcoin bajo su gestión. ¿Cuál es el inconveniente? Que durante la última semana, aquí vemos que la acumulación o el incremento de sus Bitcoin disminuyó notablemente. No tiene la misma alza que ha tenido durante noviembre y finales de octubre. Si vamos a los números directamente, pues vemos que en diciembre los fondos de inversión solo han acumulado 472 Bitcoin. Esto nos dice muchas cosas, entre ellas que estos precios ya les pueden parecer altos en referencia a lo que puede suceder en torno al ETF de Bitcoin cuando se dé la autorización. Y seguramente parte de lo que están viendo los inversionistas institucionales y en este retroceso es lo que puede suceder durante esta semana con el tema del reporte del IPC que el mercado espera para el día de mañana, un 3.1%. En torno a esto, yo no espero mayores variaciones y diría que la noticia o lo malo que pueda suceder en torno a eso ya se ha descontado por Bitcoin. Pero adicionalmente, yo espero que se encuentren estos rangos y que el mercado lo tome bien, inclusive los inversores de Bitcoin. A ello hay que añadirle que el día miércoles 13 de diciembre se reúne la Reserva Federal, el FOMC, para tomar decisiones en torno al costo del dinero en los Estados Unidos. Lo que diga Powell acá sí es más relevante y seguramente eso sí es lo que ha anticipado de alguna u otra forma el mercado de futuros, el posicionamiento de los más especuladores. Veremos qué ocurre hacia martes y miércoles. Ahora, ¿cuáles son las señales más relevantes en el corto plazo? Bueno, se habla mucho que se debe cerrar este gap de la CME, de los futuros, entre los 39.600 y los 40.400. Aún el precio no ha ido allá, es factible por lo que no está lejos, pero cuidado, les pasa lo que sucedía, por ejemplo, con este gap abierto en marzo que estaba entre la zona de los 20.300 dólares y los 21.200, que muchos no compraron aquí en el tercer trimestre de 2023 por estar esperando que se rellenara este gap. O aún este otro gap que nunca se llenó entre la zona de los 9.600 dólares y los 9.800. Aquí hizo el intento, pero no fue hasta ese punto más bajo. Este también se lo quedaron esperando muchas personas a que se llenara para comprar Bitcoin y mire la subida que se vino después. Solo son alertas que nos ha mostrado el pasado. Interesante saber que al corto plazo el precio de Bitcoin piso, que considero yo que es el de los últimos 6 meses, al que todos hemos comprado los Bitcoin, y es lo que me indica esa línea roja, ya se encuentra en los 33.842 dólares. Anótenlo porque esto se sigue incrementando a medida que la línea azul, precio de Bitcoin, siga al alza. Y si le sumamos el tema de los pools de liquidaciones, teniendo en cuenta las posiciones solo de los apalancados en 25X y en 10X, que son los que están liquidando en el corto plazo, pues vemos que sí hay un poolcito acá que se ha armado entre los 40.300 y los 39.300, lo cual le daría viabilidad o apoyo al tema del gap de la CME. Este en el corto plazo y teniendo en cuenta la distancia es viable.
Más abajo, pues ya hay otro entre los 38.000 y los 37.000 dólares. Este sí ya lo veo menos viable. Y este sector por ahora y hasta después del ETF no lo esperaría tocar nuevamente. Con el precio de Bitcoin no sabemos, pero si vamos a incluir ahora las posiciones apalancadas de 3X y 5X, observamos que los pools de liquidaciones que venimos repasando es el que se encuentra por la parte de arriba entre los 44.800 y los 46.000 dólares, que es el que espero ir a tocar en las próximas semanas. El importante o el relevante por la parte baja, recuerden que se arma mucho entre los 34.500 y los 33.000. Esto es lo que coincide con el precio on-chain de los últimos 6 meses. Pero ir allá antes del ETF no lo considero viable y lo sigo reflejando. Por ahora, si estamos en retroceso, tal vez lleguemos a cazar este pulsito de acá si realmente se da en el corto plazo en sintonía con el tema del gap. Y cierro el video diciendo que estamos a menos de un mes para que se dé la posible aprobación del ETF al contado, lo cual por supuesto es alcista. Hoy el precio es cierto, retrocede, ya les voy a mostrar lo que yo estoy haciendo, pero adicional a eso confluyen cosas como que Google ha cambiado su política para el tema de la publicidad. No lo apertura para NFTs o para toda la industria cripto, lo apertura solo para lo que es fideicomisos, fondos de inversión. Coincide con que sea a partir del 29 de enero. Ojo, pareciese que ellos entienden que también se viene una aprobación del ETF. Con todas estas cosas, pues yo tomo este retroceso como una oportunidad y por eso lo que he hecho aquí en la aplicación de Quantfury es colocarme alcista en los 40.800 dólares con un largo por 1.000. Vamos a ver cómo me va. Ojo que esto no es recomendación de inversión, simplemente especulo y coloco mis palabras donde está mi análisis. Es una posición de semanas. Recuerden que aprovecho en Quantfury que allí no cobran tarifas por apalancarme ni por dejar la posición abierta. No tengo límite de tiempo. Por eso no estoy diciendo que este sea el mejor punto para abrirlo, pero sí ya considero que es bastante bueno de camino a este mes que aún queda por aprobarse el ETF y donde espero que el precio de Bitcoin vaya más alto. Veremos y les estaré actualizando el desarrollo de esta operación. Si les sirvió la información, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo.